8 de la noche con 4 minutos de este domingo 14 de mayo de 2023. Me da mucho gusto que me estén acompañando como cada domingo en este domingo de lobo. Aquí está mi playera de lobo. Voy a usar un poquito para que la vean mejor. Ahí se ve el lobo. Muchas gracias a todos por sus buenos deseos. Ya me quitaron el yeso, entonces pues ya puedo mover más o menos mi manita. Entonces, muchas gracias por sus buenos deseos y sus muestras de cariño, afecto y simpatía para conmigo. Y pues aquí estamos otra vez como cada fin de semana. Y bueno, mañana, como ustedes saben, es 15 de mayo y es Día del Maestro, se celebra el Día del Maestro en México. Y precisamente hoy voy a platicarles acerca de los maestros que yo tuve ocasión de tener cuando era niño, cuando era adolescente, ya también un poco ya más de joven. Y bueno, ya no tan joven, apenas hace poco tiempo que terminé mi carrera universitaria y bueno, pues ahí también hubo maestros. Entonces, bueno, pues les voy a platicar rápidamente que eh, los maestros de antes, por lo regular, así como lo vemos en las películas en blanco y negro, los maestros de antes eran en su mayoría hombres y alguna que otra mujer. Y eran, pues, el señor que iba de traje, de corbata, de trajes oscuros, zapatos, con lentes. eh, a mí no me tocó la época donde iban con sombrero, pero algunos de ellos sí tenían un poquito calvita su de cabeza. Y bueno, las maestras, pues las maestras iban de vestido o su conjunto de blazer y falda con zapatillas y medias y el peinado así muy a la moda según la época. Y bueno, sí, algunas eran con lentes, algunas que eran más grandes de edad utilizaban su chongo, como le llamamos aquí en México, el cabello recogido, y los colores que utilizaban para su vestimenta pues eran más serios, colores azul marino, negro, café, y las mujeres, las maestras que eran más jóvenes pues utilizaban colores más vivos, y bueno, pero a mí lo que me llama la atención y lo que me gustaba de antes, por llamarlo de alguna manera, de que me gustaba, es que desde que los papás sabían que uno iba a ir a la escuela, porque además antes solamente cursaba uno un año de kinder. Y por cierto, en el kinder donde yo iba una maestra, bueno, educadora, pero en kinder no son maestras, son educadoras, así se les denomina. Era muy joven, mi maestra Rosita, era muy joven y tenía su cabello así como de mi bella genio y utilizaba ropa muy moderna porque era en 1969. Y bueno, ella, pues aquí les estoy mostrando, les estoy diciendo cómo era ella, muy moderna, que sabía tratar mucho a los niños, pero les decía, antes nada más era un solo año de kinder, ahora creo que tienen que cursar como tres para poder ingresar a la primaria. Y bueno, desde que los papás sabían que uno iba a ir a la escuela, se les inculcaba a los niños que el maestro, que la escuela era como su segunda casa, nuestra segunda casa, y el maestro o la maestra era como nuestro segundo papá o nuestra segunda mamá, según el caso. Por lo tanto, merecía respeto, se le hablaba de tú, de usted, y se le hacía caso a todas las indicaciones que daba. Las maestras y los maestros le llamaban a uno la atención, uno no se portaba rebelde. Sí había maestros que se excedían porque desgraciadamente había un dicho que decía que la letra con sangre entra y entonces había algunos maestros que le pegaban a uno con la regla o con el borrador en las manos, así, que los que son de mi generación recuerdan cómo el maestro o la maestra cuando te portabas mal te daba con el borrador, ¡zas! O te pegaba con la regla, así, con la mano extendida, con la regla. Eh, También cuando le aventaban a uno el gizazo. Había otros maestros que eran peores. Yo tuve, bueno, a mí no me tocó, pero hubo un maestro en la primaria que era el secretario del director, y él a veces cuando faltaba algún maestro, pues
él iba a sustituirlo y daba la clase correspondiente, pero además iba yo en escuela de varones, porque algunas escuelas todavía, cuando yo iba a la primaria, algunas eran exclusivamente de niñas y otras eran exclusivamente de varones. Entonces estaban separadas, eran ya muy pocas ese tipo de escuelas, la mayoría eran mixtas, pero entonces en este caso pues éramos puros varones y cuando nos portábamos mal o cuando ya saben, típico que está el relajo en el salón cuando el maestro no está y de repente llegaba y veía que todo mundo le corría a sentarse a su lugar, pues entonces el maestro Samuel, me acuerdo mucho de su nombre, él, su manera de corregir, muy equivocada, por cierto, por ser un maestro, a pesar de que éramos varones, era que cuando él que corregía, le daba una bofetada al alumno. Y eso era, no importa si tenía 6, 7, 8 o 12, 11 años, a los de sexto año. Y a mí me daba mucho pánico, porque pues en mi casa no me pegaban, sí me pegaba mi abuela o mi mamá, pero pues con la chancla, pero no en la cara. Le tenía yo mucho pánico. Entonces, ese tipo de cosas eran muy frecuentes y desgraciadamente em, pues no existían las leyes que existen ahora de protección a los estudiantes para que no se les maltratara, porque si eso sucediera en esta época, bueno, no les quiero contar, el maestro terminaría preso, en el mejor de los casos, multado y a lo mejor sin título. Pero era una forma, la forma de educar de aquella época y los papás no ponían objeción porque vuelve a lo mismo. En la escuela se supone que era nuestra segunda casa y los maestros eran como nuestros segundos padres y entonces había que respetarlos, aunque a veces se les tenía miedo. Yo tuve un compañero cuando iba en segundo año que le tenía miedo a la maestra y entonces él ya no quería ir a clases. Y ese tipo de situaciones se repetían con mucha facilidad porque a veces había situaciones mal entendidas en el sentido de que los maestros abusaban de su autoridad y con el consentimiento de los papás. E insisto, no había las leyes que hay ahora, que impedían que los maestros actuaran de esta manera. Pero estoy hablando de los años 70, porque yo fui a la primaria entre 1970 y 1976. Entonces, pues las cosas eran totalmente distintas. Y vuelvo a lo mismo, también iba yo a una escuela de varones, entonces había que tratarnos a nosotros de una forma impositiva y enérgica para que no nos saliéramos de huacal como vulgarmente se dice. Sin embargo, yo tengo muy buenos recuerdos de mis maestras. A mí en la primaria yo tuve desde primero hasta quinto año, una, dos, mm, tres maestras. La misma me tocó en primero y en segundo, la maestra Rebeca en tercer año y la maestra Irma en cuarto y quinto. Y un solo maestro que fue en sexto de primaria, un señor que era muy buena gente, que tenía hijos, que vivía muy cerca de donde yo vivía antes y que él sí era como un papá, era muy comprensivo, pero había temas de los que él no hablaba porque en ese entonces la educación sexual empezaba. Nosotros creo que fuimos la primera generación donde en el libro de texto de ciencias naturales aparecían los órganos sexuales masculinos y femeninos y lo de los bebés y todo esto, y para él era muy difícil hablar de esto con nosotros. Entonces, eso generaba mucho conflicto, le generaba mucho conflicto a él y a nosotros, mucha curiosidad. Incluso el libro de ciencias naturales nunca nos lo dieron. Entonces, era algo muy chistoso. A mi hermano le iba en otra escuela y pues a él sí le tocó que le dieran ese libro. Él iba en un grado menor que yo. Entonces, bueno, pues se supone que cuando él llegó a sexto año de primaria, a él le dieron esa educación que desgraciadamente a mí no. Y yo salí de la primaria con muchas dudas en este rubro y pues no tenía yo a quién preguntarle en la casa, la figura paterna no la tenía y pues entonces ahí como que hubo una serie de situaciones un poco incómodas que después hubo que tratarlas con mi mamá y con mi abuela y demás, pero bueno, el chiste es la cuestión de los maestros. Y después pasé a la secundaria. En la secundaria, bueno, pues tengo también buenos recuerdos porque pues ahí ya saben que es un maestro por cada materia. Yo iba en una secundaria técnica y entonces tenía
8 materias y por lo tanto 8 maestros, maestros y maestras, em, algunos muy buenos, muy prestigiados, algunos eran matrimonios, por ejemplo, mi maestra de español con el maestro de matemáticas eran esposos y bueno, era muy curioso verlos llegar juntos, tratar cómo se trataban ellos en los pasillos, pero bueno, pero no todo fue miel sobre hojuelas, porque así como hubo maestros buenos, hubo maestros malos. Algún maestro de matemáticas que me tocó en segundo año, que yo me quedé con muchas dudas con lo que tenía que ver con el álgebra, porque él explicaba en el pizarrón, ponía todos sus ejercicios y el que le entendió y el que no, sorry. Y a veces él era muy, ¿cómo podemos decir? Muy comprensivo, por llamarlo de alguna manera, con las compañeras. O sea, si una compañera se acercaba y le decía, oiga maestro, ya terminando la clase, es que fíjese que yo no le entendí. Ah, sí, mira que no sé qué. Pero si uno iba y le decía, oiga maestro, es que fíjese que tengo una duda, mañana lo vemos. Y ese mañana nunca llegaba. Este, y también, pues, hubo algún maestro, otro maestro que le apodábamos, porque en secundaria se tiende mucho, los adolescentes son muy dados a ponerle apodos a los maestros. Ni me acuerdo cómo se llamaba ese maestro, o cómo se llama, si es que todavía vive, porque obviamente, pues si yo tengo ya la edad que tengo, quiere decir que mis maestros eran jóvenes en ese entonces y a lo mejor algunos de ellos ya son demasiado viejitos y otros a lo mejor ya no viven. Pero a lo que quiero llegar es que a ese maestro, yo ahorita no me acuerdo cómo se llama o se llamaba. Sí sé que le apodábamos el chicles porque él tenía la costumbre de dar clase masticando su chicle y fumando. Entonces, era una costumbre muy rara. Entonces, por eso todo el mundo le apodaba el chicles. Es imposible que no se le pongan apodos a los maestros, aunque ellos no se enteren, o a veces sí se enteran, pero fingen demencia. Bueno, ese maestro también era muy especial y tuve problemas y casi repruebo el año escolar con él, pero le eché ganas y lo logré porque tampoco explicaba las cosas como debía de ser. Y bueno, tenía así como que sus consentidos. Yo siempre pensé, o siempre dije, ¿por qué los maestros tienen consentidos? Pero bueno, ya después pasé al CCH, que lamentablemente no lo concluí, pero también tuve buenos recuerdos de algunos maestros y maestras. Había una maestra de ética y conocimiento del hombre que era muy bromista, de la cual aprendí mucho, por cierto, en ese rubro de la ética y de las cuestiones morales. Hubo un maestro de redacción que, independientemente de que era parte de la comunidad LGBT, híjole, qué barbaridad con ese señor, porque era, era nefasto. Es que él sí ponía mucho énfasis en los chavos, chavos, literal, que le llamaban la atención y los ponía él a que llevaran la lista y esto y lo otro, aquello. Y a las muchachas y pues a los que no éramos así como que muy guapetones para él, pues nos ponía en segundo término y nos hacía la vida imposible. Y digo, híjole, pero pasaba exactamente lo mismo que ahora que uno está trabajando. Uno desconoce, no había muchas leyes y uno desconoce en ese momento a dónde se debe uno de dirigir o con quién para poder quejarse de situaciones de esa naturaleza, que en esta época ya no deben de suceder. Yo no digo que no sucedan, pueden suceder, pero no deben de suceder porque pues atentan contra la dignidad de las personas y por supuesto contra los derechos humanos y los derechos de los estudiantes y de los niños, en su caso, o de los adolescentes, porque uno va a la secundaria y a la prepa en el periodo de la adolescencia, de los 12 a los 18 años. Y bueno, después hice la carrera técnica y también tuve buenos maestros, buenos recuerdos de ellos, y después tuve la ocasión de dar clases, o sea, la parte contraria. Y entonces yo siempre dije, no voy a ser como mis maestros, los malos maestros.
no voy a ser así, no voy a tener consentidos, no voy a ponerle atención nada más a algunos, porque muchos maestros en aquel entonces, sí eran, a pesar de que tenían grupos muy grandes, le ponían atención a los alumnos y se preocupaban por ellos. Cuando uno se quedaba dormido en clase, cuando era muy platicador, sí, imponían castigos, lo entiendo. A veces no eran tan sanos esos castigos, pero era algo lógico y natural tomando en consideración que un alumno platicador pues distrae a sus compañeros, tomando en consideración que un alumno que se queda dormido o cualquier cosa no necesariamente es que esté, eh, ¿cómo se llama? Que no haya dormido bien porque se desveló, sino porque a lo mejor está enfermo, etcétera. Los niños problema, aquellos que son hiperactivos y que son difíciles de controlar. Y en la adolescencia, pues es peor, porque un niño cuando ya crece y se vuelve adolescente, se vuelve rebelde, este, y más que platicador, empieza con otras cosas, y bueno, es muy complicado, y a mí me tocó dar clases en un bachillerato, cuando ya tenía yo como 24, 25 años, y por algunos años lo hice, y yo pude entender por qué a veces los maestros tienen consentidos. Yo no los tuve. Había alumnos y alumnas que se ganan la atención o la simpatía de sus maestros porque son agradables, porque son buenos estudiantes, porque siempre son cordiales, porque tienen un trato amigable con sus compañeros, porque no son problemáticos. Y en el caso de los alumnos problemáticos, pues uno busca la manera de poderlos integrar, de ponerles responsabilidades y yo, como siempre les decía, no fui barco, sí era muy especial, y yo siempre buscaba la manera de decirles, a ver, yo quiero que cuando ustedes me encuentren en la calle o en cualquier otro lugar, me saluden con cortesía y con cordialidad, y no que se acuerden de todas las generaciones de mi familia, porque es muy feo. Entonces, aunque uno no se dé cuenta, las miradas, no se lo digan a uno, las miradas dan por entendido que el alumno o la persona pues está pensando lo peor de uno. Y eso a mí no me gustaba y no me gusta. Y bueno, afortunadamente sí me he encontrado con algunos exalumnos que tienen buen recuerdo de cuando yo les impartía alguna clase y que cuando me los he encontrado me saludan o incluso hasta por internet me los he encontrado y es bonito saber que uno dejó una huella importante dentro de su formación académica. Algunos los hice mis amigos porque pues yo estaba joven y ellos también jóvenes, pero eso sí, manteniendo la distancia en su momento alumno-maestro, sin regalar calificaciones, sin tener concesiones extras, simple y sencillamente marcando la línea. ¿Sabes qué? Nos podemos ir a tomar un café, nos podemos ir a jugar al billar, pero en clase tú tienes que cumplir, en clase no soy tu amigo, en clase soy tu maestro, y tú eres mi alumno y así como yo merezco respeto de parte de ti, tú mereces respeto también de mi parte. Lamentablemente no todos los maestros son así y lamentablemente o afortunadamente no todos los maestros son como eran los de antes. Lamentablemente también ahora el oficio, bueno, la carrera de maestros, a pesar de que ya se profesionalizó, porque antes salían de la secundaria y entraban directamente a la escuela normal, ahora tienen que pasar por la preparatoria y tener una formación mucho más amplia y tomar cursos y demás. Pues eso desgraciadamente no les ayuda a ellos mucho a veces, porque los planes de estudio pues también son muy diferentes. Antes nos hacían estudiar muchas cosas. Antes nos hacían aprendernos como perico las cosas, la biografía de Benito Juárez o ahora que fue la batalla de Puebla, quién era el general Zaragoza y etcétera, etcétera. Ahora ya el sistema educativo es diferente, pero dentro de esas diferencias también hay muchas cosas que ya no se les enseñan o que ya no se pone tanto énfasis y desgraciadamente, además de los planes de estudio que ya son tan deficientes, también existe la consigna de que ya no deben de reprobar, entonces muchos muchachos ni siquiera leen bien, no escriben bien, escriben con una ortografía fatal y todavía con los celulares ahí poniendo signos que luego uno ni entiende.
este, son irrespetuosos porque desgraciadamente así como se hicieron leyes que protegen a los estudiantes y protegen a los niños y protegen a los jóvenes, entonces ahora, pues sí, qué bueno que el maestro ya no puede abusar de su autoridad con un alumno, pero qué malo que el alumno a veces se aproveche de esa situación para volverse en contra del maestro y entonces ahora el maestro es el agredido, no dentro del salón de clases, sino fuera de, y entonces hay maestros, sobre todo a nivel bachillerato o universitarios, que son agredidos físicamente, no nada más verbal, y que son atacados. Y eso también está mal, o sea, las cosas han cambiado, pero han cambiado para mal. Y a mí me genera mucho conflicto mental y emocional ahorita que estoy tratando esto, porque desgraciadamente una profesión tan noble como es la de la enseñanza, que la gente tenía, el que estudiaba para maestro era porque tenía vocación y se pasaba 30 o 40 años frente a un grupo de personas o de niños, de adolescentes, impartiendo su clase, empezaban de jovencitos y terminaban ya de viejitos. Ahora ya no. Ahora ya no existe esa vocación, ahora algunos, no todos, algunos maestros andan en la grillería, con las cuestiones sindicales, que si soy del CENTE, que si soy de la CENTE, hay diferencia entre el y la, por la C y por la S, entonces, este, y una serie de situaciones que ya no contribuyen a la educación de los muchachos y si aunado a todo eso de que de las modificaciones, de las reformas educativas que ha habido, que pues han ido en decremento de la educación y no en el mejoramiento como se hacía en el pasado, y que me perdonen los que me escuchan de la Secretaría de Educación Pública, pero pues lamentablemente así es, y desgraciadamente también las leyes que han salido que pues también dejan muchas lagunas y muchos huecos y entonces el maestro pues ya ni siquiera tiene autoridad. O sea, olvídense de si es impositivo, de si No, 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 ya no tiene autoridad. Los alumnos a veces tratan a los maestros de una forma muy fea. Y bueno, qué lástima que las cosas hayan cambiado de esa manera. Pero yo sí quiero, yo sí quiero, aunque algunos a lo mejor no me vean, algunos ya ni vivan, reconocer el trabajo de mis maestros. Había un eslogan por ahí hace muchos años donde ponían una frase en los periódicos o en las revistas donde decía, por estas fechas, donde decía, si puedes leer esto es porque un maestro te enseñó. Yo no puedo decir eso porque a mí me enseñaron en mi casa. Mi abuelo me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Un día les voy a platicar esa anécdota, por qué fue. Pero, un porcentaje muy alto de las personas en México, en ese país, pues sí, efectivamente, y en cualquier parte del mundo, han aprendido a leer y a escribir y todo lo que saben gracias a un maestro. Entonces, por eso, a través de este programa yo quiero rendirle un homenaje a los maestros que fueron parte de mi formación académica, fueron parte de mi formación cívica, porque nos enseñaban civismo, esos valores de cívicos, de saludar a la bandera y de respetar a las personas y de respetar a nuestros gobiernos, aunque no sean los mejores del mundo, esas enseñanzas de tratar a la gente con respeto, de ser educados, de muchísimas cosas. También las aprendí en la escuela, no nada más en mi casa, eh, de comportarse como debe de ser, porque antes nos poníamos de pie cuando entraba el director o una maestra o la mamá de algún alumno, se ponía uno de pie y saludaba. Y ahora pues ya, cada quien hace lo que se le da la gana. Entonces, yo sí quiero reconocer a esos maestros, donde quiera que se encuentren, aunque no me vean, aunque ya no los haya vuelto a ver o no los vuelva a ver, pero pues reconocer que esa formación que tuve de ellos en su momento, pues lo voy a agradecer siempre y a los maestros que me puedan ver en este momento, que son jóvenes y que están en activo, muchas felicidades, este,
disfruten su día mañana y todos los días. Échenle ganas a su trabajo, que no es en saco roto. Si aprende por lo menos un niño o un adolescente, una señorita, aprende algo de ustedes, es ganancia. Y bueno, rápidamente antes de irme, quiero comentarles dos cosas relacionadas con los videos de las semanas pasadas. La semana pasada estuve yo hablando de la reproducción asistida. Nada más comentarles que dejé por ahí un poquito fuera eh, lo que tiene que ver el grupo GIRE con la legislación que hay en los estados de Tabasco y de Sinaloa para la reproducción asistida. Bueno, pues tiene que ver el grupo GIRE porque brinda asesoría jurídica, asesoría psicológica y demás eh, para trabajar conjuntamente con los gobiernos de los estados, de estos estados donde sí se permite la reproducción asistida. El grupo GIRE juega un papel muy importante en esta metodología de reproducción para las personas que no pueden tener hijos. Ese es un punto que quería yo retomar de la semana pasada. Y de la antepasada o antepasada, hace como 3 semanas, que les platicaba yo del sistema de salud de Dinamarca. Bueno, pues eh, el INSABI, que sustituyó al Seguro Popular, estaba destinado precisamente para esta gratuidad, para ser el instrumento del gobierno para poder instituir un sistema de salud o el inicio de un sistema de salud gratuito y universal. Y bueno, esa era la idea originalmente. Y lamentablemente, 2 días después de que yo hice este video que hablaba sobre el sistema de salud de Dinamarca, y que les decía yo que pues para finales de 2023, pues nomás no, pues desafortunadamente el INSABI pues ya desapareció y bueno, pues entonces creo que ahora se vuelve mucho más lejana la posibilidad de que tengamos un sistema de salud como en Dinamarca. Pero bueno, son dos consideraciones que quería yo ponerles en retomar de los videos pasados. Y bueno, ya no los aburro, ya no los entretengo, me da mucho gusto que me hayan acompañado, como de costumbre. Quiero saludar a mis amigos que me ven en cualquier parte del mundo, México, Estados Unidos, América Latina, el Caribe y por supuesto del otro lado del Atlántico. Muchas gracias por verme y bueno, pues los espero la próxima semana. Díganme qué opinan de lo que les dije de los maestros. Cuéntenme, si tienen oportunidad, cuéntenme qué recuerdos tienen acerca de sus maestros, de cuando iban en la escuela, en la primaria, en la secundaria. Sería muy bueno saber qué es lo que piensan, qué recuerdos bonitos, si los tienen, de sus maestros, qué aprendieron de ellos y si los han vuelto a ver o saben qué pasó con alguno de ellos. Y bueno, pues los dejo, los espero la próxima semana en otro Domingo de Lobo y nos vemos luego.